escucha. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo dice que dijo? ¡Santo Dios! Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, con y sin bigotes, tiras cómicas e historietas. No puedo creerlo. Con el mero metiche de Morelos, Eduardo Soto Monero Bullanguer. La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que pensamos igual, colega. Todo solo por aquí, por México es. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí estamos una vez más. Hoy 2 de marzo del año 2019. Estamos iniciando. 2 de marzo. ¿Cuál 2 de marzo? 2 de abril. Ya estamos en abril. Ya se nos fue marzo. Bueno, señores, pues estamos en abril. Es 2 de abril. Un martes 2 de abril, estamos transmitiendo en su programa Monos, Monitos, Monigotes con y sin bigotes, donde tenemos de todo, pero principalmente les vamos a platicar sobre un libro que recién publicamos, que se llama Zapata Siempre, no solo en el festejo. Bueno, pues estamos transmitiendo desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco. Estamos ubicados en la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar. Dentro de la Casa de la Cultura, que está aquí en Anenecuilco, hay un espacio especial para el Museo de la Caricatura y la Historieta. Pues aquí estamos desde hace, pues, ¿qué será? Pues de hace algunos años, vamos a decir que tendremos por aquí, pues ya vamos para unos 9 años en Anenecuilco, pero los 10 primeros años los pasamos en Cuautla. El museo nació en el año 2000, en diciembre del año 2000, en la ciudad de Cuautla, Morelos. Nacimos, nuestro primer domicilio estuvo sobre la calle de Francisco Ayala. Bueno, era una esquina ahí con la calle de Guerrero, en pleno centro de la ciudad de Cuautla, Morelos. De hecho, esa manzana es donde está ubicada la casa que habitó el generalísimo don José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla, prácticamente. Ahí pues era la casa principal, estaba a un ladito del palacio. Por así que vamos a decir que virreinal, pues estábamos en la época del virreinato, en 1812. Ahí pues ahí está la casa, todavía actualmente es el museo Casa Morelos, que por cierto pues resultó dañado con el sismo y a la fecha todavía no se abre. El mismo Palacio Municipal que está a un ladito, pues también está cerrado desde hace mucho tiempo. Pues ahí en esa manzana, ahí nació el Museo de la Caricatura y la Historieta. Ahí rentábamos, abajo estaba una veterinaria donde la administraba, era propiedad de una doctora veterinaria, Jay, y muy amable. Ella nos ofreció ese espacio, porque yo le dije que andábamos buscando un espacio, queríamos fundar un museo, y me dijo, no, pues aquí arriba está súper bien. Ya subimos, y sí, era un espacio muy agradable, bastante amplio, en la segunda planta de aquí, les digo, de lo que fue la Casa de Morelos. Y de hecho ahí había todavía un área ahí como pues hay de los cachivaches por ahí. Todavía localizamos una bala de cañón por aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro, pues toda oxidada, pero pues era una bala de cañón. Y obviamente era de la época del sitio de Cuautla, era una reliquia histórica. No supe yo qué fue de esa, pero de que estaba ahí estaba. Y bueno, pues ahí estábamos, ahí estuvimos nuestra primera etapa, estuvimos alrededor de 5 o 6 años, 5 años, y después nos trasladamos a la colonia Zapata, ahí sobre la calle Francisco y Madero. También era
era una especie de vecindad, tenían ahí un local muy, muy agradable también, y ahí estuvimos otros tantos años, y pues como esto de las rentas, todo eso, pues hay que estar manteniéndolo, ¿no? El museo pues sí ha tenido sus gastos, ¿no? Pero han sido gastos pues pues, ciudadanos, o sea, ninguna autoridad se ha preocupado por poner, por mocharse, ¿no? Para apoyar la permanencia del museo. Y bueno, pues pues ahí estuvimos pues un buen rato, ahí que les diré, otros 4 años, ¿no? En fin, pues ahí este museo, pues ya después, posteriormente, nos ubicamos aquí en Anenecuilco, y aquí en Anenecuilco igualmente tuvimos pues varios domicilios en los que estuvimos ubicados, y hasta que finalmente, pues ya, después de gestiones de una organización que formamos aquí que se llamaba el Movimiento Cultural Coronel Francisco Franco Salazar, después de algunas gestiones se logró la donación de un espacio que era propiedad del pueblo, pues era de pues ahora sí que de los ejidatarios, ¿no? Entonces después se consiguió un financiamiento federal a través del diputado de aquí también del municipio, Víctor Nájera, por cierto, y pues se logró construir un edificio que tuvo un costo de algo así como 3.5 millones de pesos. O sea, es un edificio bastante de 2 plantas, tiene su estacionamiento, tiene sus áreas de jardines, su foro, en fin, pues ahí dentro de uno de esos espacios está dedicado al Museo de la Caricatura y la Historieta, que hemos bautizado con el nombre de Joaquín Cervantes Basoco desde el año 2008. En el 2008 falleció Joaquín Cervantes Basoco. Él había sido de los cofundadores, junto con Antonio Gutiérrez, el dibujante de Las Lágrimas y Risas, junto con Rubén Lara, el creador gráfico de Calimán, junto con Sixto Valencia, Antonio Gutiérrez, en fin. En el 2008 les platicaba, bautizamos, le pusimos el nombre a nuestro museo, Joaquín Cervantes Basoco, ya que gran parte de su archivo, de su acervo, ahora sí que de su obra, que había tenido a lo largo de varios años, pues está en resguardo aquí en el museo, que son cientos de dibujos, algunas portadas, en fin, varios ejemplares, algunos cientos de ejemplares de Tagua, de Pies Planos, de otros del Pirata Negro, de estos de fútbol, en fin, hay material con el que hicimos todo un libro, le dedicamos un libro en su memoria, porque en el 2018 sería su centenario el año pasado. Entonces, pues el museo más o menos ha tenido esa trayectoria, una gran trayectoria. Vamos a cumplir en diciembre, vamos a celebrar el 19º aniversario del Museo de la Caricatura y la Historieta Coronel Joaquín Cervantes Basoco. Muy bien, pues ¿qué les puedo platicar? Pues aquí ya les platiqué de los antecedentes de este museo, y ahora les voy a platicar de un libro que recientemente sacamos, que se llama Zapata Siempre, no solo en el festejo. El libro tiene 122 páginas, es un libro artesanal como todos los que hacemos. Entonces en este caso, este libro artesanal de 126 páginas está elaborado con varias páginas a todo color. ¿Y de qué se trata este libro? Zapata Siempre, no solo en el festejo, 1919-2019. Estamos hablando que es el centenario del sacrificio del general Emiliano Zapata Salazar. Este material que concentramos en el libro ha sido publicado en la revista El Metiche. La revista El Metiche nació en noviembre de
del año 1985. Ese día era el 29, por aquí le tengo la fecha, es 28 de noviembre de 1985. Se celebraba el 74 aniversario de la firma del Plan de Ayala. Ese se firmó en 1911 en la Sierra de Ayuxustla, Puebla. Entonces ahí nace el Metiche. Entonces el Metiche son 8 páginas, en realidad son 2 hojas dobladas. Son 8 páginas, es una revista muy sencilla, pero tenía, esa vez editamos creo que 3000 ejemplares y estaban en los puestos de periódicos. Tuvo una gran aceptación entre pues el público, se vendía, ¿no? Antes todo era muy apreciado todavía la gente y se acercaba a los puestos de periódicos para comprar revistas, periódicos, en fin. Pues ahora pues con tantos problemas de inseguridad y ahorita si alguien se para en el puesto de periódico, pues lo único que va a haber es pues sexo y violencia, ¿no? Bueno, el caso es que en este libro Zapata Siempre, no solo en el festejo, recuperamos este material que publicamos en nuestra revista. Y en primer lugar pues reproducimos pues gran parte de este primer número, ¿no? En este caso es una pequeña historieta donde pues aparece el Metiche como personaje, su compadre Celerino, y pues resulta que van rumbo a Ayuxustla y ahí hay una plática, ¿no? Donde se explica por qué se van hasta la Sierra de Puebla, por qué no lo hacen, digamos, en Cuautla o en la Villa. La presentación pues los pueblos de Morelos estaban sojuzgados, sometidos, estaban invadidos por el ejército federal. Era el ejército de Francisco y Madero, habría que reconocerlo. Supuestamente había disque triunfado la revolución con la huida de don Porfirio Díaz a Francia. Pues ya renunciaba y ya, según esto, pues ya se había ganado la revolución, ya se instalaba Madero y ya todo iba a ser bueno, y no, pero la verdad es que se quedó toda la estructura porfirista, se quedó el ejército, se quedaron los hacendados, se quedaron la prensa, bueno, toda la estructura estaba intacta. Entonces los problemas de la tierra pues seguían vigentes y decía Zapata, pues ¿para cuándo? ¿Cuándo vamos a tener el reparto? La recuperación, más bien, no era reparto agrario, era la recuperación de las tierras que les habían sido usurpadas por los hacendados. Y pues no, no se veía para cuándo. Y las fuerzas campesinas a las cuales se les estaba exigiendo que entregaran las armas, porque pues ya había ganado la revolución, ya estaba Madero de presidente, pues que entregaran las armas, porque pues ya estábamos en otra etapa. Y Zapata y los campesinos dijeron, no, pues cómo vamos a entregar las armas, son la única garantía que tenemos para que de veras se resuelvan nuestra restitución de nuestras propiedades. El caso es que fue una situación muy difícil, muy complicada, y Emiliano Zapata decidió convocar a su gente, primero, en primer lugar a sus intelectuales, ¿no? A Otilio Montaño y algunos otros por ahí, para que se redactara un plan donde que ya estaba suave, dice aquí en la pequeña historieta, ya estuvo suave de que nos llamen robavacas, y es importante que ya haya pues, un plan, un documento que sustente nuestra lucha, ¿no? Entonces esa es una historieta muy sencilla, pero ahí se va explicando las razones por qué es hasta allá en los cerros de Ayuxustla, Puebla. Entonces pues ahí llegan nuestros personajes, el Metiche y su compadre, y presencian la presentación del plan en voz de Otilio Montaño, que les hace que se le enchine el cuero de la emoción, y pues hay que firmarle. Y ahí el Metichón como que se saca de onda, como dice, ¿qué tal si nos matan? ¿No? Porque pues antes, en aquel entonces, sí no había miramientos, ¿no? Todos los sediciosos los fusilaban. Entonces, y ya su compadre dice, pues ahora firma, pues ¿para qué anda usted de Metiche? Bueno, entonces es una historieta sencilla, pero cómica,
pero fundada en hechos históricos. Entonces, esa es la primera parte que aparece en este libro, Zapata siempre, no solo en el festejo, reproducimos esa historieta, pero además también reproducimos el texto íntegro del Plan de Ayala. Así me acuerdo que pues, teníamos que hacer todo a mano, no teníamos para mandar a hacer los textos en computadora para tener así ya toda la tipografía así muy profesional. Pues entonces lo que hicimos fue agarrar nuestra maquinita, nuestra Olivetti, no me acuerdo qué marca sería, pero así con un cepillo de dientes usados le cepillamos perfectamente las letritas, los que se llaman los tipos de letra, porque generalmente se vayan de pelusa. Entonces, por ejemplo, las A, las C, ya no se les ve el hoyito, ¿no? Pues ya en la pelusa se ve todo negro. Entonces ahí le limpiábamos perfectamente bien, comprábamos una cinta para las máquinas estas que vendían, tenía que ser nueva para que pintara bien negro, ¿no? Porque pues con el uso pues ya empezaban con un gris y todo medio decolorado. Entonces con una cinta nueva y las letras bien limpiecitas empezamos a escribir ahí. Redactamos nuevamente todo el Plan de Ayala, punto por punto. Entonces aparece el texto íntegro del Plan de Ayala y entonces es muy interesante porque son 8 hojas, pero viene una portada así bien llamativa donde está el metiche y dice: el Plan de Ayala no se firmó en la villa. Pues sí, obvio, se firmó en Ayosustla y y viene ahí la historieta, el texto íntegro, y vienen caricaturas de 2 compañeros que había yo conocido, caricaturistas, en la revista El Correo del Sur. Era un semanario que aparecía ahí en Cuernavaca, en parte de Guerrero, y se llamaba El Correo del Sur. Era así como el vocero de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Entonces era una publicación comprometida con las luchas populares, dirigida en aquel entonces por Hugo Carvajal. Un saludote a Hugo Carvajal de Zacatepec. Bueno, pues esos amigos los conocí ahí en el Correo del Sur, y bueno, pues los invité para que participaran en esta aventura de crear una revista que se llamó El Metiche, y ellos colaboraron ahí con sus caricaturas. Tafoya, era Miguel Ángel Tafoya y César Añorbe, los 2 caricaturistas. Después creo que tuvieron algunas intervenciones ahí con Rius en la revista Natura, y la verdad es que andan por ahí todavía. Creo que Miguel Ángel se dedica a la pintura, al grabado, no sé, y el otro César pues se dedicó a cuestiones así de carácter ambiental. Él es arquitecto, hacía boace, no sé, de esas letrinas que no usan agua y cosas así muy ecológicas, en fin. Pues en ese entonces éramos los 3 caricaturistas que iniciamos El Metiche, la primera revista de humor morelense. Y bueno, pues apareció El Metiche el 28 de noviembre de 1985, y pues todo eso lo recuperamos en este libro, Zapata siempre, no solo en el festejo. Y algo más que viene aquí, pues son varias las publicaciones del Metiche que sacamos dedicadas a Zapata. Después de eso viene una que se llama La Revolución en 3 patadas, que es un resumen del desarrollo de la lucha armada, ¿no? Pero pues aquí nosotros, fíjense, te voy a leer nada más la introducción para que vean de qué es lo que van ustedes a leer ahora que adquieran este libro, Zapata siempre y no solo en el festejo. La Revolución en 3 patadas. Estimados lectores, este rollo, que se van a leer en una buena sentada, tiene por objeto ubicar los principales acontecimientos y personajes de la revolución, para que no anden confundiendo a Huerta con Guajardo, o a Madero con Carranza, o a la Adelita con la Valentina, o a Pedro Armendáriz con Villa, o a David Reynoso con Juan Charrasqueado. Vamos pues, sale pues. Entonces es una reseña cómica, pero bien fundada históricamente, del desarrollo de la lucha armada, ¿no? Pasa por aquí, pues,
los primeros aventados. En este caso estamos hablando de quién, pues ahora sí, de los que hacían regeneración, Ricardo Flores Magón, bueno, la caída de Díaz, Madero presidente, Huerta el asesino, las Barras de Carranza, la Convención de Aguascalientes, la Constitución de 1917, el asesinato de Zapata, el ascenso de Obregón, Carrillo Puerto, también hablamos de él, el nacimiento del Partido Nacional, del partido del abuelito del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, Maximato, Cárdenas, en fin, es un resumen sencillo pero muy completo sobre la Revolución Mexicana. Eso se llama La Revolución en Tres Patadas y trae ilustraciones, no porque yo las haya hecho, pero a mí me encantaron, porque yo las hice por supuesto, pero tienen que verlas ustedes, ¿no? Vienen caricaturas de Zapata, de Huerta, de los hermanos Cerdán, de Carranza, Porfirio Díaz, en fin. Después viene en este libro que se llama Zapata siempre y no solo en el festejo, viene pues también reproducimos una edición que se llamó Zapata cabalga de nuevo. Este fue un PACMIC, o sea, se llamaba eso, es un programa de apoyo a las culturas populares. Es un financiamiento, es muy sencillo, pero en realidad sí nos alcanzó para publicar, porque pues para hacer pues no tuvimos que hacerlo a nosotros, pero sí para imprimir algunos ejemplares interesantes sobre Zapata cabalga de nuevo. Y esta edición en realidad es un homenaje al maestro, al profesor Jesús Sotelo Inclán, que fue el escritor del libro Raíz y Razón de Zapata. Entonces aquí, de hecho, hablamos, esta revista empieza con una imagen así muy fuerte de Emiliano Zapata siendo destrozada por tres hienas, ¿no? Tres fieras ahí rabiosas, que es Guajardo, su asesino material, Pablo González y Carranza, pues los actores intelectuales del asesinato. Y aquí habla del comportamiento de la prensa en aquella época, ¿no? Pues, Zapata era un bandido, el Atila del Sur, fascineroso, robaba vacas, y qué bueno que lo habían matado, ¿no? Pero aquí las mentiras de la prensa, ¿no? Que habla aquí de un Guajardo que él solito se enfrentó a 200 y él mismo con su pistola lo mató, cuando fue toda una traición infame, que pues en su momento ninguno de los periódicos se atrevió a denunciar lo que fue hecho, ¿no? En fin, una vergüenza para el gobierno de Carranza, una vergüenza para la historia del ejército mexicano. Y bueno, pues en fin, eso pasó en aquel 10 de abril de 1919, hace 100 años. Bueno, pues de eso hablamos en esta Zapata cabalga de nuevo, pero además también hablamos también de los orígenes de la lucha zapatista, de la lucha de los campesinos por la tierra, ¿no? Y entonces pues aquí hablamos de su nacimiento, pero también citamos, de acuerdo con la obra de don Jesús Sotelo Inclán, pues datos interesantes, porque de dónde viene el nombre de Nenecuilco, que es una composición de dos palabras, o tres, ¿no? Atl, agua, Nenecuil, gusano, y el lugar de, bueno, entonces luego sí, el lugar donde el agua se comporta como un gusano, así como que serpentea, entonces es Anenecuilco, sus raíces náhuatl. Entonces pues ahí hablamos de todo eso. Se habla de que Zapata tenía una pequeña manita así en el pecho, que era así como un símbolo, ¿no? Como un mensaje de algo bueno que iba a ser de esta persona para la humanidad, ¿no? Bueno, el caso es de que la gente otra decía, no es una manita, es el símbolo del Necuilco. Entonces, esas son pues leyendas que se comentaban de los familiares de Emiliano Zapata. Entonces todo eso lo recupera don Jesús Sotelo Inclán, porque pues ahí todavía pudo entrevistar a muchos sobrevivientes de la guerra, familiares, etcétera. Entonces él fue armando esto que se llamó Raíz y Razón de Zapata. Entonces todo eso lo recuperamos aquí
en este cómic y termina donde el niño Emiliano ve cómo están destrozando ahí las, este, pues, las pequeñas viviendas de los campesinos y cómo queman los cercos y las siembras, todo para arrebatarle las tierras, puesto que los ingenios cada vez necesitaban más caña, ¿no? Entonces arrebataban las tierras del pueblo. Y entonces Zapata veía a su padre llorar y le decía, bueno, ¿por qué lloras, padre? Los amos, hijo, nos quitan nuestras tierras. ¿Y por qué no pelean por ellas? Decías, ya. Es que ellos son muy poderosos, dice. Ellos tienen las armas, tienen el dinero. Y Zapata, así muy enojado, niño, todavía dice, pues cuando yo sea grande, haré que nos las devuelvan. Pues ahí termina esa pequeña historieta que recuperamos. Y después viene otra historieta, otro cómic, en el cual le hicimos una entrevista a don Emeterio Pantaleón. Era un revolucionario, un veterano de la revolución, que fíjense, cuando yo lo conocí ya estaba cumpliendo 100 años. Entonces él me platicó que entró a la revolución muy joven, pues niño, era parte de esto de que llaman la leva, y pues se nos explica, ¿no? que el mismo Zapata fue el que los invitó. Dice que Zapata sí les dijo la aleta, ¿no? Pues al rato va a venir la leva, esto es levantar a los jóvenes campesinos para integrarlos al ejército federal. Si va a venir la leva, va a venir el ejército federal por ustedes, va a integrar el ejército y después pues, ustedes van a andar matando ahí a sus mismos compañeros, a sus mismos familiares campesinos, pero aparte van a estar defendiendo las tierras de los hacendados, hombre, las tierras que originalmente son de usted. Entonces sí les decía la neta, les dijo, pues mejor súmense con nosotros y defienden sus tierras y defienden a su gente. Y bueno, pues luchan por una causa, ¿no? Y pues sí, ahí se quedaron los chamacos. Y entre ellos don Emeterio Pantaleón, todo eso nos platica, pero además nos platica de cómo era una vida allá él era de un pueblo que se llama Olinalá Guerrero, cómo era la vida, las fiestas, las fiestas religiosas, donde salen ahí que los 12 pares de Francia y todo ese tipo de danzas conmemorativas ahí, respecto de esas mismas etapas de carnaval, la cuaresma y todo eso. Entonces él nos platicaba que aprendió inclusive a decorar las cajitas, las famosas cajitas de Olinalá, que son de madera, decoradas con lacas así muy coloreadas, en fin. Él nos habla de todo eso y cómo es que le entra la revolución. Entonces todo eso lo convertimos en un cómic. Después viene otra parte en este libro que es pues ahora sí que el levantamiento armado que ocurrió en Chiapas en el año de 1994. Aquí viene una referencia a todo ello, pero en un cómic, ¿no? Un cómic corto, pero viene inclusive el texto de lo que le llamaban ellos la declaración de guerra de la selva lacandona. Entonces, pues ahí viene recordemos que en esa época, 1994, iniciando el año, cuando es el levantamiento armado, pues ya Ríos ya no estaba haciendo historietas, se dedicó a hacer sus libros, no existía el chamuco precisamente van a hacer hasta el asesinato de Colosio, que es hasta marzo, ¿no? O sea, imagínense no creo que no nace ahí, pero el caso es que para principios de enero del 94 no había el Chahuistles, mucho menos el Chamuco, que fue mucho después, es decir, no había revistas humorísticas críticas, pero el Metiche ese sí ya estaba ahí y estaba dando cuenta gráficamente de este levantamiento armado. Luego viene una parte de ilustraciones, entre las cuales vienen pues unos carteles que hicimos todavía en el 86, con el tema de la revolución, las Adelitas, las mujeres revolucionarias, y viene también aquí una reproducción de algunas ilustraciones que hicimos para un libro que se llamó Río Sureño. En fin, vienen algunas caricaturas, viene la famosa caricatura que tenemos ahí en el Metro Zapata, donde está un Zapata tiene un cuerno de chivo, ¿no? Así, aludiendo a las autodefensas. Y pues vienen caricaturas,
hay varias caricaturas que hicimos. En fin, es una publicación que ustedes deben de tener. Vienen algunas fotografías interesantes, viene el primer mausoleo que tuvo Emiliano Zapata, que fue un angelito que estaba ahí en el panteón. Tomamos varias fotos que lo resguardan las hijas de Anita Zapata, o sea, las nietas del general Emiliano Zapata. Y viene también un documento que es el acta de función del general Emiliano Zapata. Fue redactado el 11 de abril de 1919, donde ahí se dan los datos generales de Emiliano Zapata y de que murió, quién lo reconoció, etcétera. Pues ese documento estaba ahí en un pequeño museo que se había hecho ahí en el Palacio Municipal de Cuautla, y que ahorita pues quién sabe dónde andará, porque pues, ya les dije, tuvieron que evacuar y está completamente vacío el Palacio Municipal, y quién sabe para cuándo se inician los trabajos de restauración. Pues ahí estaba el acta de función del general Emiliano Zapata. Vienen también viene una parte que le llaman, eso es muy interesante, viene un escrito, viene la noticia del fallecimiento de Mateo Zapata, uno de los hijos del general, y también viene un artículo que escribió para el Metiche cuando el Metiche estaba cumpliendo un año, ¿no? Entonces también también escribía, ¿no?, algunas notas, y afortunadamente una de ellas la hizo específicamente para el Metiche. Y bueno, también hablamos de Zapata y nuestro museo, el Museo de la Caricatura y la Historieta, como su poderosa imagen pues no nos ha acompañado en los eventos de aniversario, ¿no? Pues es un libro muy interesante, le digo, es muy económico, 150 pesos, 200 pesos si quieren ustedes que se los enviemos por correo postal. Bueno, pues este es el libro Zapata siempre y no solo en el festejo.